Cuando yo era joven me encantaba subirme a los árboles. No sé si es que tenía un poco vocación de Zaqueo, como en el Evangelio. Hoy os invitamos precisamente a meditar el pasaje del encuentro entre Jesús y este publicano rico de nombre Zaqueo. Si hubiera que elegir un relato, una perícopa, un trozo de San Lucas para mostrar cuál es su mensaje, ¿cuál elegiríais? Ya hemos recorrido bastante tiempo, ya conocemos un poquito a San Lucas, su perspectiva sobre Jesús. ¿Cuál sería el pasaje más significativo, más bonito? Yo, uno de los que elegiría sería ciertamente esto, el de Zaqueo. En él aparecen las principales claves teológicas del Evangelio según San Lucas, de su visión sobre Jesús y sobre la fe. Por tanto, invitados a subiros un poquito al árbol de la palabra para desde ahí descubrir a Jesús que pasa e invitarle a nuestra casa para que nos transforme como a Zaqueo. Bienvenidos. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Trabajamos sobre el texto de Zaqueo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Vamos primero una aproximación desde el contexto. Estamos subiendo a Jerusalén, comenzó en 951 y ya muy pronto Jesús va a llegar. Iba por Transjordania para subir a Jerusalén, pasando por Jericó, que está junto al río Jordán, y es la última etapa, subir a Jerusalén desde Jericó, 30 kilómetros, lo cual se corresponde con la geografía de la vida de Jesús en Marcos. Parece que Jesús pasó por Jericó en su última o en una de sus subidas a Jerusalén. Según Marcos, en la única subida a Jerusalén. Bien, y en esta subida, pasa por Jericó, en Lucas tenemos dos escenas de Jericó. En San Marcos solamente una a la salida de Jericó curó a un ciego. En cambio, en San Lucas tenemos que antes de entrar a Jericó cura a un ciego, al revés que en Marcos, ¿verdad? Antes de entrar, y dentro de Jericó tiene el encuentro con Zaqueo. Bien, pues lo de Zaqueo no está en Marcos, no está en la fuente Q, no está en Mateo, por tanto, no está en Juan, es un texto propio de la fuente propia de Lucas. Y en cambio el ciego es un texto de la triple tradición del Evangelio según San Marcos, seguido por Mateo y Lucas. Entonces el texto del ciego ya lo estudiamos en San Marcos, no lo estudiamos aquí, pero sí que nos interesa ver cómo el texto de Zaqueo se parece mucho al texto inmediatamente interior del ciego de Jericó en Lucas. Vemos que el esquema es prácticamente el mismo. Entrando a Jericó, ya pasando dentro de Jericó. Cuenta, había un ciego de nombre, había un hombre, Zaqueo, se presenta un personaje nuevo, ¿verdad? Este pregunta quién pasa, porque como es ciego no lo ve, y suplica, ten compasión de mí. Zaqueo también busca ver a Jesús que pasaba. Hay una intención en los dos, ¿verdad?, de a ver quién es Jesús. Pero la gente le dice que se calle al ciego. Y aquí la gente le impide ver, porque era bajito, le impide ver a Zaqueo quién era Jesús, no lo ve con la multitud. Pero entonces el ciego supera esa dificultad de la gente gritando aún más. Y Zaqueo supera esa dificultad de la gente subiéndose al árbol, al sicómoro. Después será por fin el encuentro entre el ciego y Jesús y un diálogo. El ciego le pide, Señor, que vea. Y aquí también el encuentro entre Jesús y un diálogo entre Jesús y Zaqueo. Y también Zaqueo le llama Señor. Voy a cambiar mi vida, los bienes, tal, ¿verdad? Y entonces eso
la conclusión, diríamos, la consecuencia es: Jesús, tu fe te ha salvado, le dice al ciego. Y aquí, hoy ha llegado la salvación a esta casa, la salvación. Y después una conclusión: el ciego le seguía por el camino, alabando a Dios, la gente alababa a Dios. La conclusión son las reacciones, ¿verdad? Y aquí la conclusión es muy diferente. La conclusión no es narrativa, sino que es el mismo Jesús el que la dice, ¿no? El Hijo del Hombre es una frase de Jesús, un logion, una frase de Jesús que amplía esta circunstancia, ¿no? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, un esquema muy parecido que os invitamos a comparar y también a aplicároslo. Veis que en ambos casos se trata de un personaje marginal, bien sea marginal socialmente y físicamente por la ceguera, bien sea moralmente marginal y religiosamente marginal por su pecado, que quiere encontrarse con Jesús, pero tiene que superar las dificultades de la gente, y lo consigue. Y una vez superadas esas dificultades, al encontrarse con Jesús y reconocerlo como Señor, se obra la salvación, en forma de visión, en forma de reconciliación en el caso de Zaqueo, y después eso hace pues que un nuevo seguimiento, o que el Hijo del Hombre aparezca como aquel que viene a salvar todo lo perdido, el buen pastor que viene a buscar a la oveja descarriada. Entonces, interesante el contexto de Zaqueo en relación con un texto que ya conocíamos por Marcos, que es la curación del ciego de Jericó. Otras relaciones en Lucas interesantes serían que trabajáramos Zaqueo es pecador y rico. Pues un pecador, un publicano. Ya aparecía la vocación de un publicano en Lucas, también en Marcos, en el capítulo 5. Leví, un publicano, y luego Jesús va a casa del publicano y come con publicanos. Entonces, un publicano Zaqueo, otro publicano Leví, al principio del Evangelio, al final del Evangelio. O también el hombre rico, una gran diferencia con este rico, el rico Epulón, ¿verdad? En la parábola que ya veíamos en el capítulo 16. Un hombre rico que acaba mal, un hombre rico, pecador, malo, que acaba bien. Podríamos establecer esa relación para ver el contexto más amplio del Evangelio de esta perícopa que estamos trabajando. Y luego, aparte de la subida a Jerusalén, hay algún investigador que ha dicho, no sé si es cierto del todo, pero es bonito, que los capítulos 15 al 19 del Evangelio según San Lucas, desde las parábolas de la misericordia que ya estudiamos hasta Zaqueo precisamente, sería una especie de evangelio de los marginados. Desde el hijo menor de la parábola hasta Zaqueo, que en el fondo es un caso concreto del hijo menor de la parábola. Muy interesante. Esos capítulos pueden ser leídos en su conjunto como ese mini evangelio donde Jesús se acerca a los marginados para traer la salvación. Lectura de Zaqueo desde el contexto, sacamos, yo creo, muchas ideas muy interesantes para comprender y profundizar en el sentido de este encuentro. El texto de Zaqueo, como conjunto, puede tener dos interpretaciones bien diferentes, sobre todo dependiendo de cómo traduzcamos el versículo 8. Los verbos, cuando Zaqueo dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y devolveré 4 veces más si alguien he defraudado. Estos verbos están en presente, en griego, en el original. Entonces se puede entender como que es un presente incoativo, voy a dar, que es como traduce en la Biblia normalmente, o también puede ser un presente reiterativo, como que doy, habitualmente doy esa limosna. Entonces, si traducimos de una forma o de otra, el sentido del texto cambia. Tenemos dos posibles significados de todo el texto. En el significado tradicional, la interpretación tradicional, interpreta estos verbos como voy a hacer esto. Es decir, Zaqueo es malo, Zaqueo es un rico aprovechado, y entonces cuando Jesús llega, produce en él una conversión. Jesús, a partir de ahora, a raíz de que tú has llegado a mi casa, voy a devolver, voy a dar limosna, voy a dar. Entonces es un texto de gracia. Jesucristo irrumpe en la vida de un pecador, de un rico a quien los judíos rechazan y la religión rechaza, para que transforme. La iniciativa es de Jesús. Sería la interpretación tradicional. Pero si los verbos lo traducimos como Señor, que yo ya doy habitualmente a los pobres y doy... Entonces el protagonismo ya no es lo mismo. Tendríamos un texto no tanto de gracia y de redención y de conversión, sino un texto de un héroe, un justo incomprendido, que lo que hace Jesús es revelar, conocer la justicia de este hombre, reivindicar.
No es un texto de gracia ya, es un texto de recompensa. Es un justo, la gente lo mira mal, pero Jesús en la casa, en diálogo personal con él, pues se ha desvelado la hondura de este hombre, la bondad interna que nadie conoce de este hombre, porque ya da a los pobres. Entonces, gracias a Jesucristo se ha desvelado lo que ya era, entonces llega la salvación. ¿Veis? Un texto más de gracia y perdón, un texto más de reivindicación de la justicia de un hombre que era mal conocido y era mal interpretado. ¿Cuál es el sentido original? Los dos caben, ¿no? Pero más bien por el contexto, sobre todo por el final, cuando Jesucristo va diciendo que este también era hijo de Abraham, más bien parece que la primera, la tradicional, es la más correcta, la más adecuada. Pero sí es cierto, bueno, que sepamos cómo los textos bíblicos también, dependiendo de cómo nos situemos, tienen una lectura u otra. Es interesante pensarlo, cuál os parece que es la lectura que más justicia hace a este texto. Claro, sabiendo que la traducción de las Biblias ya nos orientan, ¿no? Si traducen en futuro, no, pero podemos traducirlo en presente continuo, como que yo ya voy dando a los pobres dinero, ¿no? Entonces, dos posibles interpretaciones en la historia de la investigación reciente, que son las dos muy interesantes. Insisto en que, yo también lo creo, el sentido original parece más el primero, el tradicional. El Jesús irrumpe para producir la conversión en este hombre rico, en este pecador que es Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Vamos ahora a recorrer narrativamente el texto, el relato. Tenemos una cosa ya preciosa, una inclusión, que sabéis lo que es, ¿no? Como un texto al principio y al final se repite una palabra o una expresión para indicar dónde empieza y dónde termina, y también para darle un poquito el tono, ¿no? Al repetir la palabra. Aquí la inclusión es con el verbo buscar, muy bonito. Al principio, Zaqueo es el sujeto, buscaba, las traducciones a veces no ayudan porque intentaba, pero buscaba ver a Jesús. Zaqueo busca ver a Jesús. Luego explicaremos ese buscar, ver. Y al final dice Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre busca a Zaqueo. ¿Veis? La búsqueda ha cambiado. Zaqueo está buscando a Jesús, pero al final vemos que la búsqueda profunda, quien busca a quién, es Dios al hombre. Cuando el pecador busca a Dios que viene, es porque Dios ha venido a buscar al pecador. Debajo de nuestras búsquedas está la búsqueda de Dios. El tema de fondo más bonito, yo creo, de Zaqueo es Jesús busca a la oveja perdida, Lucas capítulo 15. Él es el buen pastor. Debajo de la búsqueda de nuestras buenas intenciones, de nuestros deseos de conversión, de nuestros deseos de llegar a Dios, está Dios antes, nos busca a nosotros. Eso es Jesucristo, Dios saliendo a nuestro encuentro, Dios en busca de la oveja perdida. Zaqueo es la oveja perdida, como nosotros. Bien, primera, creo que la inclusión nos marca no solamente el principio y el final del texto, sino el fondo del texto. Dos búsquedas frente a frente, la del pecador y la de Dios. La salvación es ese encuentro de búsquedas. La libertad de Dios misericordiosa, la libertad del pecador, que sabe que solamente en Dios puede encontrar solución. Pasa por Jericó, hemos dicho antes, ¿no? Camino hacia Jerusalén. Decíamos que subir a Jerusalén para San Marcos y aún más para San Lucas
es un momento propicio para que los discípulos aprendan a ser discípulos. Es una escuela la subida a Jerusalén. El maestro enseña a sus discípulos y también esa enseñanza pueden incorporarse nuevos discípulos. Entonces, al principio un publicano fue llamado a ser discípulo. Aquí Zaqueo, más que ser discípulo, es redimido por Jesús. El ciego de Jericó sí que se convierte en discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, en la subida a Jerusalén, textos de discipulado, textos en los que las personas van aprendiendo de la sabiduría de Jesús y van recibiendo de él también su salvación, su misericordia. En el Evangelio según San Juan, muy bonito, Jesús, según sube a Jerusalén, va a entregar la vida. Y por eso en el camino resucita Lázaro. Aquel que va a entregar su vida va derramando vida por el camino. Pues aquí también Jesucristo, el justo, va derramando por el camino su misericordia. Para San Lucas, Jesucristo es el justo que va a morir y por el camino va derramando su misericordia. Para lo precioso yo pondría entre Zaqueo y Lázaro. El que es la vida resucita, el que es el justo va dando misericordia por el camino. Zaqueo es el nombre propio, seguramente es un nombre judío, seguramente es un judío, aunque en algunas interpretaciones han dicho que es pagano, llamado a la fe, un judío. Literalmente significa el puro, que es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero Lucas no profundiza en el significado etimológico de la palabra, es un nombre Zaqueo, que conocemos en aquel tiempo, el más famoso, Yohanan ben Zakkai, que es el fundador del movimiento del judaísmo rabínico, que dicen que escapó del sitio de Jerusalén en el año 70 y fundó la escuela de Yavnia o Yavné, y ahí comenzó el judaísmo rabínico en torno al movimiento fariseo. Entonces, Juan, hijo de Zaqueo, un nombre común entonces. Se nos dice de él que era archipublicano, es decir, jefe de publicanos o publicano importante. Se puede entender de las dos formas, ¿no? Igual que arzobispo, arcipreste, archiconocido, pues era jefe de publicanos o publicano importante. No es solo un publicano, sino un publicano, ¿no? Y después la tradición de la Iglesia, aunque eso ya es mucho, Clemente de Alejandría, por ejemplo, lo identifica con Mateo y Leví el publicano. Entonces Zaqueo, Mateo serían la misma persona, identificado en la tradición de la Iglesia por algún santo padre. Y otros, las pseudoclementinas, dicen también que habría sido posteriormente obispo de Cesarea del Mar. Bueno, no sabemos, quizá, pero es una tradición que no sabemos hasta qué punto puede ser histórica, ¿no? Entonces el personaje de Zaqueo, en contraposición o en relación con el personaje de Jesús, que después veremos también esa contraposición. Seguimos el texto, el desarrollo del texto. Este hombre, Zaqueo, busca ver a Jesús. El verbo buscar es un verbo muy importante para San Lucas, no es cualquier cosa. Lo hemos dicho al principio, que es la clave del texto, ¿no? Aquí el sujeto es Zaqueo, Zaqueo busca. Bien, he puesto aquí algunos textos de San Lucas muy interesantes para ver la importancia del verbo buscar en San Lucas y que se puede aplicar a nuestra fe. El verbo buscar es el verbo de la fe. ¿Qué es tener fe? Buscar. ¿Qué buscas? Y al final lo vas a encontrar. Eso dice, ¿no? En el texto de la oración, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Entonces, Zaqueo busca y al final, ¿qué hace? Encontrar. Entonces, al final siempre encontramos lo que buscamos. La clave de la fe no es encontrar, sino buscar. Si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Si no buscas a Dios, pues encontrarás lo que buscas. El tesoro que busques al final lo encuentras. Entonces, buscar en Lucas es la gran actitud del ser humano ante Dios. Resume casi la actitud religiosa del creyente, ¿no? Buscar. En 9:9, un poquito antes, dice que Herodes buscaba ver a Jesús, como aquí Zaqueo buscaba ver a Jesús, y al final lo consigue al final del Evangelio, cuando se ríe de él, cuando no... En el juicio, ¿verdad? En el juicio de Pilatos, entre medias pasa por Herodes. Entonces, Herodes busca ver a Jesús y al final lo consigue ver, pero se produce poca conversión. Busca ver a Jesús, pero no sirve para nada, a diferencia aquí de Zaqueo. Después, en 12:31, también lo explicamos en un vídeo anterior, dice, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, ¿qué tenemos? Aquí Zaqueo igual, ¿no? Zaqueo busca a Jesús. En paralelo, Jesús dice que busquemos el reino. Lo principal, Jesús, el reino, a Dios. Y luego este texto será un poco diferente, pero muy bonito. En las parábolas de la misericordia, como después explicaremos, la mujer ha perdido una moneda y busca la moneda. Busca la moneda. También, aunque con otro verbo, se dirá que el pastor busca a la oveja y el padre de alguna forma busca al hijo, ¿no? Pero sobre todo en el texto de la mujer, la parábola segunda, la de la mujer busca. Aquí es al revés, aquí ya no es Zaqueo el que busca, la moneda que busca, sino como hemos dicho antes, debajo de nuestras búsquedas hay una persona que ha perdido mucho, que es Dios, con nuestro pecado, y por eso nos busca.
Este texto es una búsqueda al revés, ¿no? Y muy bonito 24:5, cuando las mujeres van el primer día de la semana al sepulcro y los ángeles les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Hasta el final, la búsqueda creyente, que tiene que convertirse, porque buscamos a un muerto y nos encontramos con un vivo. Entonces, todo el tema de la búsqueda preciosa como signo de lo que es la fe. Zaqueo es uno de los buscadores. Hace unos años, los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana sacaron una carta a los buscadores de Dios. Creyentes y más allá de creyentes, ¿no? Los buscadores de Dios. Zaqueo es un buscador de Dios. Ojalá que también los que estamos dentro no creamos que ya hemos encontrado, porque a veces buscadores de Dios. ¿Se acuerdan de Simón y la pecadora? Buscaba más a Jesús la pecadora que Simón. Busca más a Jesús a veces Zaqueo, a veces que la muchedumbre que lo acompaña. Buscadores de Dios, buscadores a Jesús. Buscaba ver a Jesús. Acordaos del capítulo 4, la escena inaugural que veíamos, la importancia de ha venido Jesús a dar a los ciegos la vista, ver. Buscaba ver. En San Lucas, ver es sinónimo casi de la fe, del conocimiento de Jesucristo, del encuentro con Jesucristo. Darnos cuenta de que Dios está pasando por nuestra vida. Entonces, en ese ver no solamente es un ver físico, sino un ver a Jesús como Jesús. Entonces, claro, ¿qué significa ver a Jesús como Jesús? Lo que hizo la mujer pecadora, ver a Jesús como misericordia del Padre, no ver a Jesús si este fuera profeta como Simón, ver a Jesús y al final conseguirá verlo, conseguirá un encuentro personal que cambia su vida. Ver a Jesús. Pero no puede verlo, hay una doble impedimento, un impedimento junto, y es porque él es pequeño, pequeño en griego significa de corta edad, pero también tiene un sentido físico de baja estatura. Aquí se refiere a este segundo, ¿verdad? Era porque por ser niño, por ser de baja estatura no podía ver a Jesús. Es un impedimento su pequeñez. Pecador y pequeño, casi como simbólicamente hablando se corresponden, ¿no? Entonces la muchedumbre le impedía ver a Jesús. Más tarde también la muchedumbre volverá a aparecer, hay una doble dificultad de la muchedumbre. Primero, físicamente le impide ver a Jesús y después, moralmente, murmurará contra Zaqueo. La muchedumbre es como la oposición dentro del texto. Hemos visto la iniciativa de Zaqueo y ahora la iniciativa pasa a Jesús. Zaqueo ve por dónde debía pasar Jesús. Entonces Jesús, una vez que está subido al árbol Zaqueo, Jesús ve. Zaqueo quería ver a Jesús, igual que buscaba. Y Jesús busca a Zaqueo y ve a Zaqueo también. El ver, el querer ver de Zaqueo a Jesús también es fruto de un Dios que me ve. Porque Dios me ve, yo puedo buscar verle. Es Jesús el que ve a Zaqueo. Y entonces lo invita a bajar. Además lo invita a bajar deprisa, que luego él bajará deprisa. O sea, hay un subrayado, una correspondencia en baja deprisa y luego Zaqueo bajó deprisa. Acordaos ya de María en la Anunciación, ¿verdad? Un poquito después, cuando deprisa va corriendo a la visitación. Parece como que el deprisa en San Lucas nos dice una como intención de los planes divinos, ¿no? En la voluntad de Dios no caben las esperas. Es justo lo contrario pues a la pereza, ¿no? Deprisa, porque hace falta, ¿no? No hay que precipitarse, pero no hay que dejar las cosas para el futuro, sino que el reino irrumpe y por tanto hay que dejarlo todo y dedicarse a ello. Jesús pasa y por tanto no hay que... Jesús, espera un poco que me bajo de... No, rápido, es la oportunidad. Y dice, hoy es necesario que yo me quede en tu casa, hoy. Hemos trabajado mucho sobre el hoy de San Lucas, que hay una correspondencia, por cierto, muy bonita. Es necesario que hoy me hospede en tu casa, hoy has llegado a salvación a esta casa. El hoy está muy subrayado en este texto, hablábamos de él ya desde el capítulo 2, hoy os ha nacido un Salvador, dicen los ángeles a los pastores, y sobre todo lo trabajábamos en el capítulo 4, ¿verdad? La escena de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Desde Lucas 2 hasta Lucas 23, hoy, le dice Jesús muriendo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde Belén hasta la cruz está el hoy de Jesús. Y textos fundamentales son Lucas 4 y aquí también en Zaqueo. ¿No? ¿Cuándo es hoy? Cuando Jesús irrumpe. Para el ladrón en la cruz, para Zaqueo en este día. El hoy de la salvación es cuando Jesús pasa y llena de sentido ese instante. Es necesario. Antes ha dicho que Jesús debía pasar por allí
Y ahora Jesús dice, debo hospedarme en tu casa. El deber, diríamos un poco así circunstancial, y aquí el es necesario típico que tenemos trabajado en San Lucas, ¿verdad? Ese verbo griego, dei, es necesario, que también aparece mucho en Emaús, después veremos, ¿no? Era necesario que el Mesías padeciera. ¿Qué significa es necesario? Pues es la voluntad de Dios tal y como está expresada en la Escritura. No es conveniente, no es conveniente, es mucho más fuerte, ¿no? Yo estoy aquí buscándote por voluntad de Dios. He sido enviado por Dios para hospedarme en tu casa. Dios quiere que hoy me hospede en tu casa. Esto significa, Jesucristo conoce y realiza la voluntad de Dios. Y es necesario que me quede en tu casa, que permanezca, también un verbo precioso que os invito a trabajar y a aplicaros un poquito en vuestra vida. Permanecer es un verbo muy importante para San Juan, que ya aparece desde el principio, ¿no? Cuando dos discípulos, uno de ellos era Andrés, dice que se quedaron con él aquella tarde, porque buscaban al Maestro. Señor, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? Y fueron, lo vieron y permanecieron con él aquella tarde. Luego, en los capítulos finales de Juan 15, por ejemplo, Juan, el que permanece en mí, permanecer ya es un verbo teológico, que tiene que ver con lo físico de estar con Jesús, que es un verbo teológico, estar junto a Jesús. Entonces, el Padre permanece en mí, yo permanezco en Él. Esa mutua permanencia es la fe. Pues aquí también en Lucas es importante el verbo permanecer. En estos dos textos que os he puesto, en 9 y en 10, se aplica a los misioneros, los 12 y los 72, que también trabajamos. Cuando permanezcáis en una casa, o sea, los misioneros son acogidos en una casa. Aquí Jesús también se ha acogido en una casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión de los misioneros? Ir a las casas para hacer lo que Jesús hace con Zaqueo, llevar la misericordia de Dios a las casas. Y luego, muy bonito, en los discípulos de Emaús, al final, cuando Jesús, después de explicar por el camino en 24-29, los discípulos le dicen, quédate con nosotros, Maestro, porque atardece, permanece con nosotros. Ahí son ellos los que le piden a Jesús, ¿no? Es necesario que hoy me quede en tu casa. Maestro, quédate con nosotros. ¿Veis? Jesús quiere estar con nosotros, permanecer, y también los discípulos, cuando han comprendido quién es Jesús, cuando el corazón se les ha llenado de ese ardor por Cristo, permanece con nosotros. Permanecer esa mutua habitación, ese mutuo estar uno con otro, es también el signo de la fe. En tu casa, la importancia de la casa, en tiempo de Jesús, ya de San Marcos, después también en la iglesia primitiva, las casas donde se va. La casa es el lugar de la intimidad. Jesucristo es un hombre de multitudes. Jesucristo es un hombre público que predica en todas partes, en el lago, en las plazas, en los caminos, en el monte. Pero esa primera dimensión pública necesita una siguiente dimensión. En Marcos, muy importante, en la casa, las parábolas que son para todos, allí son explicadas. Hace falta esa otra dimensión de la casa, ¿no? La evangelización y la catequización. Pues aquí igual, Jesucristo predica la misericordia, pero luego en la casa se produce el milagro de la misericordia. Se personaliza la misericordia, se hace posible en ese encuentro de libertad con Zaqueo. Bien, es lo que Jesucristo le pide a Zaqueo, y Zaqueo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Baja, subió el árbol, baja deprisa, y deprisa otra vez, ¿verdad? Lo hemos dicho, y acoge en su casa a Jesús. Zaqueo, como tantos en Lucas, es un texto de hospitalidad. Nos recuerda a Marta, nos recuerda a Isabel recibiendo a María, y el Antiguo Testamento nos recuerda, Génesis 18, a Abraham en Mambré, y libro de Josué, capítulo 2, a Rahab, la prostituta de Jericó, como aquí en Jericó, que acoge a los enviados de Josué. Después hablaremos un poquito más de este texto precioso de Rahab, porque ayuda mucho a aplicarnos este texto. Entonces, texto de hospitalidad, como ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo acoge con alegría. También hablamos un día de la alegría en el Evangelio según San Lucas. Desde los pastores, desde María de Nazaret, desde saltó de alegría Juan Bautista en el seno de Isabel. La alegría es el efecto primero de la salvación de Dios. Cuando Dios está, hay alegría. Y aquí se contrapone a otro rico. Zaqueo es rico. Y hubo un rico, un joven rico, ¿verdad?, que se encontró con Jesús, pero se fue triste. Se alejó triste porque tenía muchos bienes. En cambio, Zaqueo no se aleja, sino que se acerca y acoge.
Se aleja, acoge, triste, alegre. Pudo haberse alegrado, pero se alejó triste. Irse de Jesús produce tristeza. Acoger a Jesús llena la vida de alegría. Y aquí también esa alegría está en contraposición inmediata con la gente. La gente, como Jesús va a casa de este hombre, murmura. Esta murmuración nos recuerda al pueblo de Israel en el Éxodo. Murmuran, están siempre murmurando contra Moisés, contra Dios, porque no acaban de creer en Dios. Entonces, el pueblo está murmurando contra Dios también, Jesucristo, contra su misericordia, contra su forma de actuar como en el Éxodo. No comprenden sus caminos, no comprenden la forma de actuar de Dios. Por eso murmuran, que es un pecado grave, porque es una falta de confianza en Dios. La gente, porque acoge al pecador, la gente que se creen, critican al pecador, Jesús no debe ir con los pecadores. Otra vez, Simón y la pecadora, la gente y Zaqueo. La gente murmura, ¿dónde va este con Zaqueo? Y también nos recuerda a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, ¿os acordáis?, que miraba despreciando a otros, ¿no? Entonces aquí igual la gente desprecia a este, pero en cambio igual que Simón desprecia a la pecadora, Jesús no desprecia, Jesús se acerca y eso produce que le desprecien también a él y le critiquen. La murmuración. Ahí también aquí está estudiado, algunos autores lo estudian, la psicología que hay debajo de todo esto, la psicología del enemigo. Cuando al enemigo le va bien, yo sufro. Cuando al enemigo le va mal, yo me alegro. Duro, pero verdad. Entonces también aquí cómo, de alguna forma, Jesucristo viene a traer la alegría, a traer fuego a la tierra, ¿verdad? La alegría a los pecadores, pero por desgracia eso conlleva que los enemigos, los que no quieren convertirse, acordaos del hijo mayor también de la parábola de los dos hijos, del hijo pródigo, pues murmuran, se ponen tristes. Me entristecen también a mí las alegrías de los pecadores, la fe de algunos. También nosotros somos seres humanos, por muy creyentes que seamos, somos seres humanos, pequeñas personas con su psicología y su afectividad. Entonces, cuidado con ese alegrarnos por el mal del otro o murmurar y entristecernos por el bien y la alegría de los pecadores, porque a lo mejor estamos yendo en contra del plan de Dios. Y aquí están luego las palabras de Zaqueo, con dos verbos que dijimos que ya hemos explicado antes, están en presente y que pueden significar: Jesús, a partir de ahora voy a dar limosna, voy a dar el cuádruple, ¿verdad? Que en el fondo no es una norma, es una excepción que también pone el libro del Éxodo en la Torá, pero aquí más bien no se subraya que cumple una norma. Cuando robas, devuelve el cuádruple, sino que es un acto de generosidad. Y voy a dar el cuádruple y voy a repartir y a devolver lo que he robado, ¿no? Pero puede ser eso, puede también ser interpretado el presente: yo ya lo hago, Jesús, reconócemelo, que ya lo hago. Hemos dicho que son la clave para interpretar de dos formas el texto. Seguramente ese presente que dice lo que va a suceder inmediatamente es el más acorde con el conjunto del texto y el significado en San Lucas de la misericordia de Jesús. Las palabras de Zaqueo. Y después la última palabra la tiene Jesús. Siempre la última palabra la tiene Jesús. Jesús interpreta la escena, redondea, termina la escena. Vuelvo a repetir el hoy que ya hemos dicho, como hoy se cumple esta escritura, Lucas 4. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, Lucas 19, ¿no? Hoy, luego la salvación, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la salvación. Jesucristo ha venido a salvarnos. ¿Y cuál es el matiz? La salvación tiene muchos matices. Es una cuestión muy amplia y muy profunda. Pero en San Lucas, ¿cuál es el matiz de la salvación? El perdón. Ser salvados es ser perdonados, por lo cual hay que arrepentirse. No he venido a llamar a justos sino a pecadores, Lucas 5, para que se conviertan. Leví. Pues aquí igual, Zaqueo se ha convertido y por eso se ha hecho efectiva la salvación de esta casa. Si Zaqueo no hubiera acogido a Jesús, si Zaqueo no se hubiera comprometido a cambiar de vida, la salvación no se habría podido hacer efectiva, como en el caso del joven rico. Entonces, aquí sí, aquí ha habido encuentro y habrá fruto. Y Jesús por eso corrobora: hoy ha llegado la salvación a esta casa, que es Jesucristo acogido libremente por aquel pecador que está dispuesto a cambiar de vida. La casa, otra vez, lo hemos dicho antes, ¿verdad? La importancia de la casa. Y luego un logion, una frase final que quizá
podía pertenecer a este contexto o a otro, que es como que generaliza este texto, ¿no? El Hijo del Hombre ya no es Jesús, ya es el Hijo del Hombre, esa figura importante de la tradición bíblica que se aplica a Jesús. El Hijo del Hombre, ¿a qué ha venido? A buscar y salvar lo que estaba perdido. Debajo de esta expresión está Ezequiel 34, donde aparece el discurso de los pastores, los malos pastores del pueblo, que Dios va a quitarlos, y después dice que mi siervo David buscará a la oveja descarriada. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el nuevo David, aquel que va a pastorear al pueblo en nombre de Dios y va a buscar también a la oveja descarriada. No solamente va las que tiene gordas, grandes allí en el redil, sino que también busca a aquella que se ha perdido. Zaqueo se ha perdido. Claro que es un pecador, claro que no merece nada, claro, pero Jesús va a buscarlo como nuevo David. Por cierto, en la perícopa anterior, en la escena anterior, el ciego de Jericó ha llamado a Jesús hijo de David. Y aquí aparece Jesús como un David que está buscando a la oveja descarriada. Y también este texto, además de Ezequiel 34, ya lo hemos repetido varias veces, hace referencia clarísima a las parábolas de la misericordia. Zaqueo es la moneda perdida. Zaqueo es la oveja descarriada. Zaqueo es el hijo menor de la parábola. Jesucristo no solamente dice parábolas, sino que obra las parábolas. No solamente habla de la misericordia, sino que actúa la misericordia. Zaqueo es un ejemplo concreto del hijo pródigo. Jesucristo ha venido a traer misericordia a esta casa, a transformarla, para que así pueda llegar a ser con plenitud hijo de Abraham. Al principio del Evangelio dice Juan Bautista a los que van a bautizarse, en San Lucas, dice, no presumáis que sois hijos de Abraham, porque Dios puede sacar de hijos de Abraham de estas piedras. Si no os convertís, aunque seáis hijos de Abraham, este es hijo de Abraham no de nombre, sino que se ha convertido. Se está cumpliendo, gracias a Jesús, lo que Juan Bautista exigía. No es suficiente con ser hijos de Abraham. Ser hijos de Abraham es convertirse. Zaqueo, pecador, es un hijo de Abraham, porque Jesús ha hecho posible que lo sea, porque ha venido a traer, a irrumpir la salvación y así él poder convertirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Algunos investigadores se preguntan si en el texto de Zaqueo es un texto originariamente de Zaqueo o de Jesús. ¿El héroe es Zaqueo o es Jesús? ¿Es una historia de Zaqueo, que se encuentra con Jesús, o una historia de Jesús que viene a encontrarse con Zaqueo? En el fondo es un poco lo mismo, ¿verdad? Es la historia de un encuentro. Yo más bien creo que en el texto actual de Lucas está claro que el personaje principal es Jesús, como siempre. Además, en esta escena se relacionan, ¿no? Zaqueo es hijo de Abraham, Jesús es hijo del hombre. Zaqueo busca, Jesús busca. Todo converge en un paralelismo entre ambos personajes, donde Jesús es la misericordia y Zaqueo es el pecador, que su casa se transforma por esa misericordia. También importante, algunos que estudian la dimensión narrativa de este texto, dicen cómo lo que sucede, pasan cosas, ¿verdad? Pero lo más importante no es lo que pasa. Este relato, la trama, no es tanto de acción cuanto de revelación. Gracias a lo que sucede se nos revelan quiénes son los personajes. Al final, Zaqueo, el publicano, se nos revela como hijo de Abraham.
Y Jesús, el que pasa, se nos revela como Hijo del Hombre, pastor que busca la oveja perdida, el Kyrios, el Señor. Entonces lo importante es quién en el relato. Jesús mostrándose en la pecadora perdonada con Simón es el profeta. Aquí Jesucristo como Hijo del Hombre, como pastor que busca, manifestándose como misericordia de Dios en acción, va a revelar a un Zaqueo que es hijo de Abraham. Lo que sucede sirve para revelar lo profundo de los personajes. Bien, y luego, ¿cómo podríamos, de la historia de la interpretación de los Santos Padres, algunas claves para aplicarnos este texto también simbólicamente a nosotros? El árbol, se ha jugado con el árbol. Zaqueo tiene que subirse a un árbol para ver a Jesús. Para muchos Santos Padres, el árbol de la cruz. El árbol de Zaqueo adelanta el significado de la cruz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pecador? Yo, pecador, ¿qué tengo que hacer? Subirme como Zaqueo al árbol de la cruz para poder encontrarme con Cristo, recibirle en mi casa y que se produzca la salvación en mi casa. El árbol de la cruz. O también, Romanos capítulo 11, el árbol es el olivo, ¿verdad?, de Israel, el pueblo elegido, al que ha sido injertado el mundo de los paganos. Entonces, Zaqueo sería aquí un pagano que sube al árbol, es decir, que es injertado en el árbol. También yo, pecador, pagano, soy injertado en el árbol de la historia de la salvación, en el árbol del judaísmo. Romanos capítulo 11. Otros, siguiendo con el árbol, se fijan en que es un sicómoro, una especie de higuera baja, sin frutos, dicen, es estéril, y es por eso, porque Zaqueo es estéril, todos somos estériles, no producimos frutos de salvación, sino el árbol no es suficiente. Tiene que venir Jesús a aquellos que estamos sobre el árbol estéril para darnos los frutos de la salvación, los frutos de la fe. Luego también, interesante, se pone en relación Zaqueo encima de un árbol y Natanael, Juan capítulo 1, debajo de una higuera, debajo de un árbol. Entonces, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael está debajo de la higuera y Jesús lo ve. Y aquí Zaqueo está encima de la higuera del sicómoro y Jesús lo ve. Pero siempre con contraposición. Está debajo de la higuera porque está debajo de la ley, Natanael. Se queda en el ámbito de la ley, subyugado por la ley. En cambio, Zaqueo, por encima de la ley, va más allá de la ley y por eso, aunque sea pecador, Natanael es bueno, Zaqueo es malo. Pero Zaqueo, como está por encima de la ley, se encuentra con Jesucristo y llega la salvación a su casa. Otra comparación preciosa es la relación que hemos dicho antes con Abraham y la hospitalidad con Marta. Zaqueo, Marta es buena persona, pero tiene que aprender. Zaqueo es mala persona y tiene que convertirse. Son todos textos de hospitalidad. La fe es dar hospitalidad en nuestra casa a Dios que pasa. Ojalá que no pase de largo. Y aquí quiero insistir en el capítulo 2 del libro de Josué, Rahab, la prostituta, porque hay muchos parecidos con Zaqueo. Primero es en Jericó. Tanto Zaqueo como Rahab están en Jericó. Zaqueo acoge a Jesús, que pasa por allí. Rahab acoge a los enviados de Josué. Jesús, Josué, es la misma palabra en hebreo. Rahab, de alguna forma, está acogiendo a Josué, a sus exploradores. Zaqueo es un pecador. Rahab es una prostituta, una pecadora. Y por haberlos acogido, cuando llegue la conquista de Jericó, la casa de Rahab, por una cinta roja que se pone, ¿verdad?, escarlata, va a ser salvada. La casa de Rahab es salvada del exterminio de Jericó. La casa de Zaqueo ha llegado la salvación a esta casa. Y yo creo que de fondo en el texto de Zaqueo tenemos también una referencia simbólica al texto de Rahab. Son muchas cosas las que se repiten, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento Rahab, en el Nuevo Testamento Zaqueo, en esta historia nuestra de ahora, también yo estoy llamado desde mi pecado a acoger a los enviados de Cristo, a Jesús que pasa, para que la misericordia haga posible la salvación de mi casa. Para terminar, os invito a una triple aplicación, como casi siempre hacemos, ¿verdad? Primera, la más importante, la apropiación de yo soy Zaqueo, un hombre rico, pecador. Seguramente me sobran muchas cosas, tengo muchas riquezas y tengo también mucho pecado. A pesar de eso, buscar a Jesús, que soy bajito, que tengo limitaciones, no físicas, sino simbólicamente. Además del pecado, encima, tengo muchas incapacidades, soy bajito. Busca, súbete al árbol, supera las dificultades de la vida, esas pequeñeces, ese pecado, para que así te encuentres con Jesús, Él entre a tu casa y en el diálogo se produzca
la salvación y también pronuncie que tú eres hijo de Abraham, tú eres oveja, estaba descarriada y ha vuelto al redil porque el Señor tú busca. Encuentra debajo de tus búsquedas que Dios te está buscando. La segunda apropiación también, un poco más humildemente, yo podría leer el texto apropiándolo como yo si fuera Jesús, compañero de Jesús, misionero de su misericordia. Yo voy camino de Jerusalén con él, el camino del reino de los cielos, camino del Padre, camino, esta es mi vida, camino de fe. Entonces, por el camino estoy llamado a que Jesús, por mi medio, también entre en casa de pecadores para llevarles la misericordia. No tiene que pasarme lo que a la gente. No puedo ir por la vida juzgando para no juntarme con la gente, sino al revés. Aquellos con quienes nadie se junta, yo, por ser de Cristo, me invito a sus casas para hacer posible. Todo es posible para aquel que recibe a Jesucristo. Entonces también misioneros de parte de Cristo entrando en las casas de los pecadores, aunque la gente nos ponga verdes, para que se salven, para que Dios los salve. Y en tercer lugar, menos importante, pero también podríamos aplicarnos el personaje de la muchedumbre. Ya sabéis que por una parte no deja ver a Zaqueo, es un impedimento físico, pero por otra murmura. No le gusta que Zaqueo reciba a Jesús, no le gusta que su Jesús, el Jesús de la muchedumbre, se vaya con Zaqueo. Deja a las 99 a la muchedumbre y se va a la descarriada. Zaqueo, pero quédate con nosotros, se va y nos dejas aquí solos. Sí, porque Zaqueo lo merece. Entonces, por desgracia, puede pasarnos. Intentar impedir que Jesús se acerque a otros, con la excusa de que son pecadores. ¿Cómo se acerca a él? O entristecerme por la alegría de los demás. También puede pasarnos. Esto sería una aplicación para no aplicárnoslo, ¿no? Aplicarnos el texto para decir, Señor, pedirle que no sea muchedumbre, que sea sobre todo Zaqueo, que no critique el que salgas a por ovejas descarriadas, todo lo contrario. Bien, pues una forma muy interesante de que la palabra de Dios no solamente se quede en información sobre el pasado, que Jesús fue a Jericó, bien, que un tal Zaqueo se convirtió, bien. Los evangelios han sido escritos para que sea efectiva también la salvación del Hijo del Hombre, que empezó históricamente en el siglo I, pero sigue continuando en nuestra historia y también nuestras casas están llamadas a abrirse de par en par a Jesucristo. La palabra de Dios tiene también que cumplirse hoy, que hoy llegue la salvación a tu casa, a tu hogar, a tantos sitios que esperan a Jesucristo profeta. De la calle a la casa, de subirse a los árboles para buscar a Jesucristo, a acogerlo sentados. Hace falta siempre que nuestra fe tenga este doble momento, ¿verdad? En la calle y en la casa. El primer momento de la fe, acoger a Jesucristo, pero después también tranquilamente dialogar con Él, para que se haga posible el milagro de la misericordia. El buen pastor. Aquí tenéis a Zaqueo, la oveja descarriada, que va sobre los hombros del pastor. Y aquí tenéis pues una muchedumbre que ya no murmura, sino que acompaña al pastor y se alegra por la hermana rescatada. Ojalá que también en esta imagen estemos nosotros, ¿no? Bien porque nos rescata, seguramente, bien porque nos alegramos con el hermano rescatado. Entonces compartimos la alegría del cielo, donde hay mucha más felicidad por un solo pecador que se convierte que por los justos, que vayamos llenándonos de alegría con la alegría de Dios, porque Dios busca siempre a sus hijos para salvarlos. Feliz trabajo, feliz recepción del Señor. Subíos a cualquier árbol, al árbol de la palabra, para encontraros con Jesús y llevarle a casa. Abridle de par en par vuestro pecado y vuestro pasado y estad dispuestos a que os cambie la vida para que así la salvación llegue a casa y mucha gente se alegre con vuestra conversión. Feliz semana a todos.